Hoy recibimos para la región y para el Telemiño a Gonzalo Caballero, secretario xeral del Partido Socialista de Galicia, candidato a la Xunta de Galicia en las próximas autonómicas, que afronta un momento clave en su vida política. En 2017 ganó las primarias que lo pusieron al frente del PSDG, en 2018 fue elegido candidato a la Xunta, 2019 entró en el Parlamento gallego y ahora en 2020 se enfrenta a las autonómicas. ¿Cómo se ve al cierre de este año crucial? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a Telemiño, al Grupo de la Región, por invitarme a estar hoy con vosotros. Han sido 2 años de una intensa actividad política. Hemos superado 3 pruebas electorales en el año 2019 con un resultado muy satisfactorio para los socialistas gallegos. Hemos revitalizado el partido, hemos fortalecido la organización, hemos dado presencia al Partido Socialista en el conjunto de la sociedad gallega y lideramos una mayoría social progresista para alcanzar un cambio político en Galicia. El balance es, en lo personal, muy intenso y con un alto nivel de dedicación los 24 horas del día durante 24 horas al día durante 365 días y a mayores también un evidente coste en claves familiar. Pero el resultado político es que el Partido Socialista avanza, de que estamos construyendo una nueva mayoría política en Galicia y que estamos en condiciones de gobernar Galicia, así como haya elecciones autonómicas en Galicia. Se definía usted cuando ganó las primarias al partido como un outsider, ¿no? Porque llevaba más de 20 años en trayectoria política, pero siempre fuera un poco de lo que eran las ejecutivas, a ser parte ahora ya directamente de lo que es el establishment político español. ¿Cómo es? ¿Qué factura? ¿Qué es lo mejor y lo peor? ¿Cómo es el balance? Le decía, hablaba del coste personal. Supongo que es un cambio radical. Bueno, yo fui militante de base del Partido Socialista durante más de 20 años. Estuve al frente de la organización en los últimos 2 años, hasta este último verano, manteniendo mi actividad laboral como profesor y docente en la Universidad de Vigo. También impartía clases aquí en un máster en Ourense, dentro de la universidad. Y en los últimos meses ya me he incorporado a la vida parlamentaria. El escenario es, desde luego, del tránsito de una persona con la vida asentada, profesionalmente resuelta, que da un salto a la vida política y que lo hace porque cree que Galicia necesita un cambio. Y creyendo ese compromiso y esa línea de acción, es importante que haya muchos gallegos y gallegas que estén dispuestos a dar ese salto a la participación por un proyecto colectivo que permita un país mejor. Yo estoy satisfecho en lo personal porque siento que estoy cumpliendo con un deber ciudadano. Entiendo la política como lo más noble que puede haber en un país, como dedicar el esfuerzo, el tiempo, la dedicación y la capacidad que uno tiene a la tarea de gestión de lo público, de lo colectivo. Y en un momento en el que ha habido un nivel de desigualdad creciente, recortes en los servicios públicos y en los cuales hay un nivel de bolsa de población en exclusión y en pobreza que nos preocupa, pues creo que contribuir en lo colectivo es algo prioritario. Es cierto que a veces la política se percibe como una salida laboral o como un mecanismo de ascenso social con otras finalidades. Yo durante más de 2 décadas contribuí en mi partido al debate ideológico, a la militancia de base, y después de esos 20 y tantos años como militante me correspondió asumir una responsabilidad. Estoy inmensamente agradecido a la militancia del Partido Socialista que me apoyó de forma masiva en aquellas primarias y tengo la percepción de que hoy en día el apoyo de toda la militancia del Partido Socialista es todavía más clara y más contundente, porque se percibe dentro y fuera del Partido Socialista de Galicia que estamos en condiciones de alcanzar un nuevo ciclo político en Galicia. 2019 se cierra con 3 citas electorales en las que el balance para el PSOE es bueno. Ganó las generales y en Galicia por primera vez en la historia democrática de tal. En las generales pues, se ha repetido la victoria 2 veces, pero ahora en 2020 se va a poner el foco directamente en su candidatura. Hay un cambio, ¿no? A ver, las elecciones del año 2019 en Galicia han evidenciado que hay una nueva mayoría social. En las elecciones de abril, el 54% de los gallegos votamos por las fuerzas progresistas, lideradas por el Partido Socialista, y solamente un 44% por la suma de las 3 derechas, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. Y esto evidencia que emerge en Galicia
un nuevo sentir mayoritario. Que después de 11 años con Feijóo al frente de la Xunta de Galicia, emerge una nueva Galicia, una Galicia más joven, con más pulso, con más dinamismo, con más ganas, que no nos podemos resignar a ver cómo Galicia va perdiendo población, va perdiendo peso económico, va perdiendo calidad de vida en el medio rural, va perdiendo dinamismo urbano. Nos tenemos que rebelar frente a esa Galicia que va falleciendo paulatinamente como resultado de la inacción del gobierno de la Xunta de Galicia. Y en 2019, efectivamente, hemos tenido resultados muy positivos. En las elecciones de abril ganamos las elecciones, siendo la primera vez en la historia de Galicia que el Partido Socialista es la primera fuerza política en Galicia. Ganamos además en las 7 ciudades, en el conjunto del territorio hubo un gran resultado. Y después vinieron las elecciones municipales en el mes de mayo y volvimos a tener unos resultados históricos. Los socialistas gobernamos en 5 de las 7 grandes ciudades gallegas y gobernamos en 3 de las 4 diputaciones que hay en Galicia. Somos el partido que gobierna en los ayuntamientos, en las diputaciones, a más ciudadanos. El 55% de los gallegos tienen hoy alcaldes o alcaldesas socialistas. Y ese impulso municipal, que se plasmó teniendo más de 100 alcaldías, más de 1.100 concejales en el conjunto del territorio, pues también revela que hay en todo el territorio un impulso, una movilización, un nuevo dinamismo que va vinculado a una mayoría progresista liderada por el Partido Socialista. Y después se repitieron las elecciones en el mes de noviembre. Las tuvimos que repetir. El PSOE bajó un poquito en Galicia. Las tuvimos que repetir porque el Partido Popular y otras fuerzas políticas no entendieron que el Partido Socialista había ganado las elecciones y que no había ninguna otra opción de gobierno para el conjunto del país. Y hubo que repetir las elecciones y era un riesgo repetir las elecciones. Y hemos tenido unos resultados muy buenos, muy buenos. Es cierto que en términos, usted me dice, han caído ustedes un 1%. Es cierto, los datos están ahí, pero es más importante otro análisis, es que en el mes de abril el 55% de los gallegos votaron a las fuerzas progresistas con un 73% de nivel de participación y ahora en noviembre se repiten las elecciones generales y con una participación mucho menor, 8 puntos menos, en torno al 65%, de nuevo el 55% de los gallegos votan a las fuerzas progresistas y solamente el 44% a la suma de las 3 derechas. Es decir, que con independencia del nivel de participación que se dé en las distintas convocatorias, hay una mayoría social de progreso liderada por el Partido Socialista que consigue plasmarse en distintas convocatorias electorales. Esto es muy importante porque usted me decía, ¿qué va a suponer esto para el año 2020? Pues lo que quiere decir es que en Galicia hay una mayoría social progresista frente al Partido Popular y que si conseguimos un nivel de movilización suficiente en el año 2020, cuando haya elecciones autonómicas, el Partido Popular estará finiquitado como partido de gobierno en Galicia. Pero en 2015, por ejemplo, también se dijo que iba a haber un cambio de ciclo, llegó 2016, las autonómicas, mayoría absoluta del Partido Popular. ¿Teme el efecto Feijóo? ¿No le preocupa? Nosotros estamos satisfechos y somos relativamente optimistas, pero lo dice la realidad. Esto no tiene nada que ver con el análisis de 2016, en el cual en España gobernaba Rajoy, en el que el Partido Popular estaba en la gran etapa de fuerza y donde ahora todo eso se ha ido deshinchando. Nunca había ocurrido en Galicia lo que ocurrió en 2019 en términos electorales. Nunca habíamos sido la primera fuerza política, nunca el Partido Popular había tenido un pinchazo tan grande en todas las convocatorias electorales. Es que el Partido Popular de Feijóo venía de un 47% de voto y en el 2019 ha estado entre el 28 y el 31%. Han caído 16 puntos. Con el resultado electoral que hubo hace un mes, el 10 de noviembre, en Galicia, en las elecciones generales, el Partido Popular perdería en la onda de unos 13 diputados en unas elecciones autonómicas. Sé que no son extrapolables, que son elecciones distintas, pero yo también sé que en estas elecciones generales, que son elecciones muy ideologizadas porque se votaban dos bloques, el que votaba al Partido Socialista sabía lo que quería y el que votaba al Partido Popular también sabía lo que quería. Sabía que el Partido Popular en este momento es un socio político de la ultraderecha de Vox. Y por lo tanto tuvimos unas elecciones en las cuales la gente trasladó muy bien el tipo de país y el tipo de sociedad que desea para España y para Galicia. Y en ese escenario se plasmó esa mayoría social de izquierdas. Yo estoy convencido que todos los ciudadanos que fueron a votar al Partido Socialista y a las fuerzas políticas de izquierda a lo largo de 2019 son ciudadanos que no quieren que Vox pueda liderar ideológicamente nuestro país. Y el Partido Popular está en una estrategia de coalición con la ultraderecha en la cual la guerra entre Abascal y Casado está haciendo que el Partido Popular
perdiese la centralidad y la moderación y esté luchando por los votos de extrema derecha. Lo estamos viendo en el Parlamento en los últimos días. Todavía recientemente, cuando hubo que elegir la mesa, el intento y el esfuerzo del Partido Popular de pactar con Vox y con Ciudadanos, que no se realiza porque ya empieza a existir una lucha política entre Abascal y entre Casado por liderar la derecha en España. Todo ese escenario, que es a lo que voy, quiere reflejar que todos los ciudadanos que creemos que España y Galicia tienen que progresar, que creemos en las libertades políticas, que creemos en el Estado de Autonomías y en el Estatuto Gallego, que creemos en el Estado del Bienestar, sabemos que en este momento la coalición del Partido Popular con Vox pone en riesgo todos los avances de la democracia española y para eso hay que ir a votar. Hubo que votar en 2019 y estoy convencido de que la mayoría de Galicia va a ir a votar en el año 2020 para un cambio de ciclo político. Pero aquí Vox en Galicia no tuvo representación, creo que junto a Euskadi es la única. Y Cataluña. Y Cataluña, ¿no? No puede ser un factor, así como la situación de Ciudadanos. Mira, las tres derechas en Galicia sacaron un 55% electoral en el mes de abril. Repitieron el 55% exactamente en el mes de noviembre. ¿Cuál fue la diferencia? Que Ciudadanos se hundió y que los votos de Ciudadanos se repartieron entre el Partido Popular y Vox. Pero Vox ha sacado más de 100.000 votos en Galicia, por encima del 8% del electorado. Es preocupante, porque no tienen estructura territorial, pero algo está haciendo mal el conjunto del país y específicamente la derecha para alimentar a esa fuerza política que está entrando en la institución. Pero Feijóo tiene un perfil diferente respecto a Vox. Bueno, eso es la imagen que quieren vender. ¿Usted cree que Feijóo, llegado el momento, podría pactar con Vox? No tengo ninguna duda. En Galicia no va a haber mayoría absoluta, porque Feijóo no tiene ninguna opción de conseguir alcanzar un 45 o un 47% del electorado que posibiliten una mayoría absoluta, y hoy por hoy están jugando a una escenificación de la divergencia, pero allí donde el Partido Popular y Vox suman, allí gobiernan. Gobiernan en Andalucía, gobiernan en Murcia, gobiernan en Madrid, hubiesen gobernado en España si la suma les diese, y allí donde el Partido Popular tiene que sumar lo hacen. Feijóo intenta aparecer con una piel de cordero, pero es un lobo político dentro. Es un hombre conservador, con una visión retrógrada del país. Hay que quitarle la máscara a Feijóo. Feijóo intenta aparentar ser un gallardón, que intenta plasmarse como vinculado al centro, pero que tiene todo el contenido más ideológicamente ultraconservador de la sociedad. Feijóo aplaudió el pacto del Partido Popular con Vox en Andalucía. Feijóo está aplicando una política de recortes sociales, que lo estamos viendo en Galicia, por ejemplo, en la sanidad, que está teniendo efectos perversos para el país. Feijóo ha sido incapaz de apoyar el medio rural. No ha habido ninguna discrepancia de fondo de Feijóo en la etapa de Aznar, cuando Feijóo inició su vida política. Y eso es donde viene todo el Partido Popular. Él intenta, a través de su escenario político, plasmarse como un hombre más moderado y hablarnos de centralidad, pero allí donde hay que tomar cualquier decisión contra los avances sociales, las libertades, el progreso, allí está Feijóo. Todavía esta semana acaba de echarse al monte con declaraciones terribles contra el presidente del gobierno, que es que Feijóo no entiende que la mayoría de gallegos y gallegas hemos votado tanto en abril como en noviembre para que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno de España, que la mayoría de gallegos no queremos al PP y a Pablo Casado en la presidencia del gobierno de España. Y si Feijóo gobernase defendiendo los intereses de Galicia, estaría apoyando a un gobierno socialista en España que subió las pensiones, que subió el salario mínimo interprofesional, que apuesta por la igualdad entre hombres y mujeres, que toma decisiones para apoyar la educación pública, la sanidad pública. Eso es lo que nos preocupa a los ciudadanos gallegos. Pero Feijóo se ha subido al coche oficial hace más de 25 años, está subido al coche oficial, no tiene ningún tipo de empatía con la sociedad gallega y en esa indolencia y en esa inacción se ha mostrado como un gobernante incapaz de resolver los problemas e inflexible en sus principios ideológicos conservadores y de recortes. Y ahora que lo conocen el cuerpo a cuerpo en el debate parlamentario, ¿cree que hay opciones de que no repita como candidato o ve seguro que va a ser el candidato del PP? Bueno, eso tienen que verlo ellos. Nosotros estamos preparados para ganar el gobierno de la Xunta en cualquier escenario. Feijóo empieza a tener mucho desgaste en Galicia. Es un candidato que lo ha controlado todo, pero el ejercicio del poder durante tanto tiempo acaba haciendo perder las mayorías absolutas. Nos pasó incluso a nosotros en Andalucía, pues que gobernábamos y los ciudadanos pues cambiaron de ciclo político con un nuevo escenario electoral.
En Galicia, Feijóo genera un enorme rechazo en el escenario urbano, entre la gente más joven, entre profesionales, entre las mujeres, que saben que Feijóo y las políticas del PP son muy discriminatorias en los avances de igualdad real, y además empieza a generar un enorme rechazo ya en todo el electorado moderado. Se le ha sacado ya la máscara a Feijóo, ya sabemos que él ha abandonado la centralidad política, que aplaude los acuerdos con la ultraderecha, que está intentando mantener un status quo en el que nada se mueve. Feijóo es el resultado de un equilibrio de poder en el cual hay inacción y en el cual Galicia va perdiendo peso. Frente a ese equilibrio que va haciendo que Galicia fallezca paulatinamente, es necesario coger un liderazgo nuevo, un liderazgo social, en coalición con la sociedad civil, una gran alianza de país para impedir que Galicia siga perdiendo peso en todos los escenarios. Hablando de coaliciones y de pactos, mencionaba el tema de la repetición electoral. Parece claro que el PSOE no consiguió el objetivo que buscaba de primeras, porque incluso ha perdido votos. Vox creció en un contexto que no es... Bueno, el contexto es más complicado ahora mismo, o más enrevesado, si quiere, que en abril. Llegado este momento, ¿usted vería mejor para el partido y para España la abstención del PP en la investidura o la abstención de Esquerra Republicana? Yo creo que lo importante es que haya un gobierno en España. El único partido que puede darle un gobierno a España es el Partido Socialista. Pedro Sánchez ganó las elecciones con claridad, a una diferencia muy grande con la segunda fuerza política, y no podemos repetir elecciones. Y la única forma de evitar unas terceras elecciones es un gobierno socialista cuanto antes, un gobierno de progreso. Y yo creo que Pedro Sánchez lo está haciendo bien porque está trabajando para conseguir evitar unas elecciones de nuevo. Los ciudadanos, los que nos están escuchando ahora mismo en sus casas, en Telemiño, no quieren ni entienden que pueda haber una repetición electoral. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de tender puentes con todas las organizaciones políticas, pero sería el momento también de que el Partido Popular y Ciudadanos tuviesen un ejercicio de corresponsabilidad, que dejen de ser el perro del hortelano que ni come ni deja comer. Si ellos no han tenido el apoyo mayoritario y no hay posibilidad de que formen gobierno, que no impidan la configuración de un gobierno en España, porque España necesita un gobierno para resolver los grandes problemas del país, para dar actualización a las cuestiones de servicios sociales, para resolver temas que un gobierno en funciones no puede atajar, para resolver todos los escenarios y retos del futuro. Necesitamos un gobierno ya. El Partido Socialista es el partido que mejor gobierna España. Por eso hemos sido el partido que más victorias ha tenido en democracia en nuestro país. Somos un partido constitucionalista. Cuando el Partido Popular pone dudas que puede ocurrir con un gobierno en España, está jugando al cinismo político. Nosotros hemos sido una fuerza política que ha ayudado a aplicar el artículo 155 desde la oposición, con total lealtad. Si Pedro Sánchez hubiera querido acceder en cualquier escenario al gobierno en abril, hubiera buscado otros mecanismos para hacerlo. Nosotros somos una garantía para la mayoría de los ciudadanos de que nosotros respetamos el Estado de Derecho, la Constitución, pero siempre vinculado a los derechos de la ciudadanía, al Estado del bienestar, al Estado de las autonomías, a las libertades políticas. Y en esa línea de avances ahora toca que haya gobierno, toca que gobierne el Partido Socialista, y los que dicen que son fuerzas constitucionalistas deberían tener la habilidad política de entender que por encima de sus luchas entre la derecha y la extrema derecha está la necesidad de formar gobierno, y lo mejor que podría hacer el Partido Popular y Ciudadanos sería facilitar la investidura. Nosotros seguimos trabajando con las fuerzas progresistas para hacerlo. Pero no solo lo dice el Partido Popular y Ciudadanos y otros. Dentro del propio Partido Socialista, dirigentes históricos, hablo de Guerra, Paco Vázquez o presidentes autonómicos incluso, hay cierta contestación, ¿no?, interna. Miren, ha habido una consulta a la militancia en la cual hemos votado cientos de miles de militantes socialistas. Y el 95%, creo recordar, o 93% del conjunto de los militantes apoyaron con claridad un gobierno de progreso. Yo entiendo que haya que tener todas las garantías a la hora de hacer gobierno, pero para eso el presidente del gobierno tiene toda mi confianza. No tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez es un presidente a la altura de las necesidades del país y que sabe cuáles son los límites. Dentro de la Constitución podemos abrir vías de diálogo, al margen de la Constitución no podemos abrir ningún otro cauce. Y eso lo garantizamos, lo garantiza Pedro, lo garantiza el Partido Socialista, y yo entiendo que estos son los tiempos en los que vivimos y ha sido el mensaje de la ciudadanía.
ha sido el mensaje que han dado los ciudadanos el 10 de noviembre cuando hubo elecciones generales por segunda vez. Es necesaria una mayoría y hay que configurarla con otros actores políticos. Si hay alguien que tiene una estructura mejor, que la ponga encima de la mesa, pero nadie la pone porque la única opción que hay es que gobierne el Partido Socialista. Y cuando el gobierne el Partido Socialista y se sigan tomando medidas tan positivas como las que se tomaron en los viernes sociales, al tomar decisiones como subir las pensiones para todos los ciudadanos pensionistas, a diferencia de lo que hacía el PP, volveremos a ver cómo un gobierno de izquierdas liderado por el Partido Socialista conecta con una mayoría social. Por eso el PP está tan preocupado, porque no va a ser el Partido Socialista el que tenga una legislatura más complicada, va a ser el Partido Popular, que tiene una crisis interna entre los diferentes varones del Partido Popular que cuestionan a Casado. Se le dieron 2 ocasiones en 2019, en una sacó 60 y tantos diputados y en la otra 80 y tantos. Esto es un resultado terrible para el Partido Popular. Ese crecimiento le ha servido para legitimarse un poco dentro de la... Sí, pero como siga ese ritmo, pues a lo mejor sube otros 20 dentro de 4 años cuando haya elecciones y después tal ya no llegarán a las siguientes, porque lo que más les preocupa es que la ultraderecha está cabalgando y los está comiendo. Es decir, ellos han ido permitiendo a la ultraderecha jugar con ellos, pactar, han blanqueado la ultraderecha, algo que no hubiese hecho ningún conservador europeo avanzado en la Europa occidental, en países como Alemania o como Francia, donde hay una barrera contra la ultraderecha, un cordón sanitario. Aquí el PP, en su estrategia de intentar llegar al poder como sea, no se han dado cuenta de que alimentando a Vox, Vox se puede acabar comiendo al Partido Popular. Y ese es el problema que van a tener a lo largo de esta legislatura, de que va a ser una lucha tete a tete entre Abascal y Casado por liderar a la derecha. Y el Partido Popular debería mantener un cordón sanitario frente a la ultraderecha, romper todos los acuerdos que tiene con Vox allí donde gobierna, hacer un discurso ideológico y de proyectos advirtiendo de las mentiras, del populismo que supone esa extrema derecha machista, xenófoba, reaccionaria, que pone en riesgo el modelo de convivencia del país. Hay que enfrentarse a la ultraderecha con claridad. Si lo hacen, podrán empezar a ocupar este escenario político en el centro y poder intentar optar a volver a tener una posición mayoritaria. Si siguen en la lucha con la ultraderecha, yo lo único que avecino es una crisis interna en el Partido Popular con un cambio de líder porque Casado no da la talla para entender las necesidades del país. Las elecciones de noviembre pueden permitir también una segunda lectura, que es como el crecimiento espectacular que ha tenido Vox dentro del votante joven y cómo también la periferia ha ido votando, ¿no? Ha alimentado a partidos, pues el PRC en Cantabria, el partido de Teruel. Quiero decir que algo está fallando en cuanto al sistema de representación, no sé. Veníamos de un modelo político bipartidista no puro, pero bastante claro. Con la gran recesión económica esto generó nuevas tendencias sociales y también electorales. El modelo avanzó más hacia un sistema más multipartidista. En su momento el Partido Socialista estuvo amenazado por Podemos en el escenario de la izquierda, pero el Partido Socialista ha sabido superar todas las dificultades y asentarse como el gran partido del centro izquierda. Ahora el problema lo tiene el Partido Popular en sus acuerdos con la ultraderecha y en ese ámbito electoral. Veremos cómo lo van a resolver en el futuro. Es cierto que el nuevo escenario electoral pues tiene muchas más fuerzas políticas, pero yo creo que también lo importante es que el partido mayoritario es el Partido Socialista, es el partido que tiene la encomienda por parte de los ciudadanos de gobernar y que no hay otra opción. Y a partir de ahí hay que buscar la mejor fórmula de gobernabilidad que permita no solamente superar la investidura, sino aprobar presupuestos, para así iniciar la legislatura. Dentro de la crisis que se ha vivido en España desde el 2009, se habla también, por un lado, de la crisis económica, la crisis territorial, ¿no? que ha terminado alimentando a Vox por el tema de Cataluña, y la crisis de representación. Ahí entroncamos a lo mejor con la gestión que se ha hecho de la corrupción dentro del bipartidismo. Casos como el de los ERE, ¿hasta qué punto pueden hacer daño en el futuro Bueno, yo creo que hay que ser contra la corrupción, hay que ser implacable en todos los sentidos. Y donde hay sentencias judiciales, hay que acatarlas, hay que respetarlas y hay además que limpiar cualquier tipo de actuación que esté al borde de la ley. Pero no creo que ha sido tibio, a lo mejor algún miembro del Partido Socialista. No, yo creo que ese es un caso concreto que hace referencia al Partido Socialista de Andalucía, que los responsables
de ese tipo de decisiones no están en ningún órgano del partido de decisión, ni en ningún cargo, ni tan siquiera en la militancia, y desde luego a mí lo que me corresponde es garantizar que en Galicia, el Partido Socialista de Galicia, cuando gobierna la Xunta de Galicia, habrá un componente de regeneración claro y un componente de honradez y de respeto al Estado de Derecho que impere por encima de cualquier otro tipo de actuación. Vamos a ser implacables contra cualquier sombra de corrupción cuando gobernemos Galicia. ¿En qué punto? Porque siempre se habla de un político imputado. ¿Dónde se tiene que poner la vara de medir? Porque aquí en Ourense, por ejemplo, se vio con la operación Pokémon, ¿no? Un alcalde que dimitió, que 7 años después aún no... Es que la justicia tiene que ser ágil y veloz para poder ser justa. Los propios partidos a veces, no sé si hacen un doble discurso, cuando es el otro tiene que dimitir si está imputado, el mío no. Bueno, la justicia tiene que ser ágil y veloz para ser justa. Y es cierto que hay muchos sumarios que se alargan demasiado y esto acaba generando unas cargas excesivas e injustas sobre aquellas personas que son investigadas. Es cierto que hay un debate sobre cuándo tienen que asumirse las responsabilidades políticas y hay ejemplos de todo tipo de nivel. Es cierto que en unos años en los cuales la eclosión de casos de corrupción en la economía española y en la sociedad española fueron tan amplios que acabaron estableciendo mecanismos de responsabilidad política anteriores a las sentencias judiciales y esto implica sin duda también niveles de injusticia y niveles de decisiones que luego no son recuperables. Uno toma una decisión y después no se puede recuperar. Nosotros lo que tenemos en todo caso es que entender que la cosa pública, la gestión pública, tiene que estar limpia y tiene que ser una imagen de transparencia y de honradez. Eso es fundamental para el sistema político porque en España existe un alto nivel de desafección por parte de la ciudadanía hacia las instituciones políticas y uno de los elementos que sin duda influyen, junto a la crisis económica que hizo disparar el nivel de desconfianza política en el país y el nivel también de falta de confianza en las principales instituciones del país, pues si la crisis económica y la corrupción son dos factores explicativos de la desafección política, tenemos que conseguir desde luego que para recuperar la confianza y el buen funcionamiento del sistema, aumentar el apoyo y la confianza del sistema político vía igualdad social y crecimiento económico y vía honradez y regeneración frente a la corrupción. Pero no invita a la reflexión a analizar ahora a posteriori casos como el del gobierno bipartito aquí en la ciudad, que fue dinamitado a base de imputaciones, como una cascada de imputaciones que se han terminado todas archivadas, pero esa gente se ha tenido que ir de la política a cambio de, pues eso, han sido marcados y ahora han absueltos, claro, y echan la vista atrás y se han sentido también abandonados por parte de sus partidos, ¿no? En este caso el PSOE y del Bloc. Es evidente que ha habido operaciones que más allá de las cuestiones judiciales tenían detrás intereses políticos para derribar en parte distintos actores el alcalde en distintas ciudades del país y del territorio y a partir de ahí hay acciones judiciales que nosotros también tenemos que respetar como responsables políticos. Lo importante es trabajar para demostrar que nosotros somos una organización política formada por cientos de miles de militantes, más de 10.000 en Galicia, que somos gente honesta, gente trabajadora, que nuestros responsables políticos también lo son, lo han sido y lo son, que puede haber habido, como en todos los lugares, alguna excepción y allí donde la ha habido hemos atajado cualquier tipo de problema. Y espero desde luego que en el caso de la ciudad de Ourense se resuelvan los casos judiciales lo antes posibles y desde luego yo respeto y asumo la presunción de inocencia con total claridad. Mira, volviendo a Pedro Sánchez y al gobierno, la investidura, preocupa aquí las inversiones, ¿no? Tenemos el tema del AVE, que ya se habla de 2022, no sé. Mira, hay una serie de temas recurrentes en la economía y en la sociedad gallega. No hay ni un solo minuto de retraso de la llegada del AVE a Galicia que pueda ser imputado al actual gobierno socialista. Porque desde que ha llegado el gobierno presidido por Pedro a España y además con una presidenta gallega como Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, del órgano del administrador ferroviario que trae el AVE a Galicia, las inversiones se han llevado al máximo posible, las licitaciones, las ejecuciones, todo lo que el gobierno puede hacer lo ha hecho. Nadie puede señalar que el gobierno haya tomado una decisión que haya retrasado o que haya implicado un perjuicio para Galicia.
Por lo tanto, la construcción de las obras del AVE están en una fase final, están a punto de ser finalizadas y corresponderá desde luego a los ingenieros, a los técnicos, hacer que la obra acabe cuando tenga todas las garantías de seguridad y de planteamiento. Y en esa línea lo que sí tenemos que preguntarnos es por qué el Partido Popular, cuando gobernaba Rajoy y Ana Pastor era ministra de Fomento, no llevaban el nivel de inversión del AVE a Galicia al máximo posible. Porque es cierto que había niveles de inversión muy amplios, como ya había planteado el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, con Blanco en el Ministerio de Fomento, y por lo tanto cuando llegó el PP hubo años en los cuales había un nivel de inversión muy alto, porque eran años en los que los tramos por hacer y la ejecución faltaba mucho por hacer. Pero ese nivel estaba en términos porcentuales muy por debajo del 100% posible. La diferencia es que nosotros ahora estamos en el 100% posible de lo que se puede gastar en función de plazos. Se ha trabajado a todo gas para que el AVE llegue a Galicia en el tiempo más corto. Esto quiere decir que a lo largo de los próximos meses la obra estará plenamente finalizada y que no hay ningún debate sobre la responsabilidad de ningún retraso que pueda ser imputado al gobierno presidido por Pedro. Sí, pero lo digo con pleno convencimiento. Entenderá que los ciudadanos estén cansados, ¿no? Porque es un debate recurrente. 5 fechas, ¿no? Tanto del PSOE como del PP. Es un debate recurrente, pero hay que ponerlo en su punto. Es cierto que se han dado muchas fechas en distintos momentos, pero ahora estamos en el momento en que el AVE está finalizado en un escenario de unos meses a la vista. Y en esa línea, yo creo que también los ciudadanos saben entender que una obra de esta envergadura, si tiene que tener un retraso, en el cual estamos hablando de 2-3 meses, pues que tiene que desarrollarse con total seguridad, porque desgraciadamente en Galicia somos también conscientes de los problemas que derivan cuando no hay plena seguridad en algún tipo de infraestructura ferroviaria. El problema es que aquí estos meses que se suman ahora se suman a los retrasos que se han dado el plazo, primero 2008, luego 2012, luego 2015, 2018, 2019, 2021 y ahora parece que todo apunta que hasta el 2022 quizás no llegue, digo, el comercial, el AVE comercial. Claro, vamos a ver, yo creo que el planteamiento de las fechas es que se finaliza la obra en los próximos meses, pero luego y a partir de ahí tienen que hacer unas pruebas de seguridad para poderla funcionar. Yo creo que es un debate importante, pero también creo que la ciudadanía gallega entiende, y lo vuelvo a decir, que en el escenario en el que estamos, hablar de unas semanas o un par de meses más o menos supone una cuestión más reducida. Si queremos hablar de los grandes plazos y de por qué se ha llegado aquí, yo vuelvo a poner el foco de atención en una ministra gallega, Ana Pastor, que siendo ministra durante varios años no llevó los niveles de gasto al máximo posible por problemas que tenía dentro de Adif. Y por eso probablemente Ana Pastor, que era aquí una gran referente política en gallega, se presentó a las elecciones como cabeza de cartel por la provincia de Pontevedra en el mes de abril, llevó al Partido Popular en la provincia de Pontevedra el resultado histórico mínimo, solamente 2 diputados, y ya la sacaron de Galicia y la han puesto de candidata en Madrid. Se ha escapado de Galicia porque aquí no ha respondido. Y también quiero decir una cuestión cuando se habla de inversiones en general. Y quiero decir que las inversiones son muy importantes para Galicia y nosotros vamos a defender siempre los intereses de los gallegos y de las gallegas. Pero que cuando hablamos de los intereses de los gallegos, además de hablar del AVE, además de hablar de la inversión histórica que el Partido Socialista ha garantizado para el naval en Galicia, con la construcción de 5 fragatas que suponen 4.325 millones de euros para hacer 5 fragatas en los astilleros gallegos, que van a suponer 7.000 empleos, es la segunda inversión histórica más importante para Galicia en cualquier tiempo, después del AVE. Además de hablar de todo este tipo de inversiones, yo creo que lo que nos han enseñado los gallegos a lo largo del 2019 es que, además de inversiones, nosotros queremos políticas sociales. Que para los gallegos no hay decisiones más importantes que subir las pensiones, que subir el salario mínimo interprofesional. Porque este es un país con pensiones más bajas que en el conjunto de España, con salarios más bajos que en el conjunto de España, y justamente las políticas sociales son fundamentales junto a los servicios públicos y los servicios sociales para el futuro de Galicia. Pero puede entender, y sin, por supuesto, restarle valor a las políticas sociales que son claves para la hora de vertebrar el país. Lo digo porque históricamente, no lo digo yo ahora como referente, sino como ciudadano, el debate de las inversiones siempre ocupa mayor atención mediática porque se ve en un determinado momento continuo que otro tipo de decisiones. Y es cierto que es un debate muy importante al que no renunciamos y lo vamos a dar con total amplitud,
Pero yo sé que al final los ciudadanos lo que están pensando es un día a día. El AVE es muy importante para la economía, para el transporte, para las infraestructuras, para los negocios, para los ciudadanos, para que nos podamos mover hacia el centro de la península con total facilidad. Es fundamental tener el AVE en Galicia, pero hay muchos ciudadanos que cuando hablamos del AVE lo que están pensando es: yo a Madrid voy una vez al año y lo que necesito además es que se me dé un buen hospital, que se me den unas buenas pensiones, que tenga ayudas a la dependencia. Ese debate es un debate que yo complemento porque creo que es muy importante colocar la agenda social de los ciudadanos también en el foco de atención. Es compatible, ¿no? Totalmente. O sea, Porque aquí podemos sumar los retrasos, 20 y tantos años de retraso en la biblioteca pública, 20 y tantos años de retraso para licitar y proyectar la circunvalación norte, el enlace de la 52. Quiero decir, el cemento, que es una parte de la agenda, yo entiendo que los políticos, tanto del PP como del PSOE, tienen una responsabilidad o la necesidad de explicar a Ourense por qué se han encadenado tantos retrasos, y eso no minimiza la importancia, creo yo, de la agenda social. Yo estoy de acuerdo. Entiende que el ourensano Suscribo totalmente. se puede sentir un poco agraviado tanto por parte de los gobiernos del PP como del PSOE a la hora de encadenar esos retrasos. Yo creo que, a ver, las provincias del interior en Galicia, especialmente la provincia de Ourense, que es la única interior sin costa, pues tienen muchos retos que cubrir. Y tenemos que hacer políticas que piensen en los ciudadanos. Y una discriminación positiva, quizás. Totalmente. Lo tiene que haber porque nosotros necesitamos un equilibrio en el desarrollo del territorio, en el cual esté la pujanza de las 7 grandes ciudades gallegas al frente, incluida Ourense, que es una gran ciudad, una de las más pobladas de Galicia, pero además necesitamos apoyar el medio rural. Esto es importante para vertebrar un territorio que está en una situación con Feijóo agónica. Galicia pierde población, hemos caído de los 2.700.000 habitantes, pierde peso económico. Galicia tiene hoy 54.000 trabajadores menos que hace 11 años. ¿Por qué hay en Galicia 54.000 trabajadores menos que hace 11 años si en España en el mismo periodo hay 650.000 trabajadores más? Si en un país hay menos gente trabajando, pues todos entendemos que la gente joven se va, todos entendemos que el medio rural queda abandonado, todos entendemos que ese país pierde capacidad económica. La crisis demográfica es también el resultado de la crisis económica e industrial de Galicia. Y justamente para eso tendremos que dar apoyos a aquellas partes del territorio que necesitan un impulso para que todo el territorio vaya bien. Y porque además hablamos de la igualdad de los ciudadanos. Y un ciudadano que nace en cualquier pueblo de Ourense tiene que tener exactamente los mismos derechos que un ciudadano que nace en Vigo, en Santiago o en Madrid. Y eso es lo que a los socialistas nos motiva para existir. El Partido Socialista es sobre todo el partido que lucha por la igualdad de oportunidades. Ese es nuestro ADN. Y por lo tanto, cuando yo, que estoy mucho en Ourense, me lo dicen muchas veces, a veces en otros lugares de Galicia me lo dicen hasta con un cierto nivel de crítica, porque estoy muy continuamente en la provincia de Ourense y me dicen: oye, vas mucho a Ourense y tienes que venir también más veces a otro lugar del territorio. Pero yo quiero convertir a Ourense en una prioridad para los socialistas gallegos. Y desde luego, cuando gobernemos la Xunta de Galicia, vamos a desarrollar todas las políticas necesarias para apostar por esta parte del territorio, para que la ciudad de Ourense pueda tener un impulso de futuro, para que la ciudad de Ourense pueda ser un territorio dinámico que actúe como un eje impulsor de la Galicia interior, pero también para tener política territorial para las distintas comarcas. No vamos a conseguir desarrollar todos los ayuntamientos, todos los concellos de la provincia de Ourense. No vamos a conseguir revitalizar demográficamente todos los concellos, pero sí tenemos que tener una planificación del territorio en la cual, poniendo el centro de atención, pues probablemente en las cabezas de comarca y en muchos de los ayuntamientos, podamos desarrollar todas esas políticas de discriminación positiva que permitan a que cualquier ciudadano en cualquier concello de Ourense pueda tener servicios públicos de sanidad, de educación, ayudas a la dependencia en su radio de acción más inmediato. Esa será una prioridad y ese es un compromiso que tengo con esta provincia y con esta ciudad. Usted, si llega a ser presidente de la Xunta, ¿daría la orden de reabrir el servicio de paritorio de Verín, pese a que los jefes de servicio dicen que no? Le voy a decir una cuestión con total claridad. Esa es una decisión política, tomada por Feijóo y por sus gestores de política sanitaria, que están aduciendo informes técnicos que al final son análisis que hacen unos médicos frente a otros informes técnicos que plantean otros.
Si nosotros entendemos que aplicamos unos criterios de población como elemento decisivo de dónde están los servicios públicos, acabaríamos generando un círculo vicioso de eliminación de población y de servicios públicos. Donde hay menos gente habría que eliminar los servicios públicos y cuantos menos servicios públicos habría menos gente en esos territorios. No podemos caer en eso. Y al final todo el debate de los informes técnicos es un debate de unos profesionales con otros porque se está gestionando la escasez y la falta de apuesta por la política sanitaria de la Xunta de Galicia. Es decir, cuando hay escasez de pediatras, cuando hay escasez de ginecólogos, cuando hay falta de recursos, pues todo ello implica que haya criterios de distintos médicos que van en dirección opuesta. Pero yo le quiero decir que con los recursos que hay en la Xunta de Galicia, con los recursos que hay en el Sergas y con las posibilidades que hay de gestión de una Consellería Sanitaria públicamente comprometida con el sistema sanitario gallego, el paritorio de Verín no se puede cerrar. Y desde luego me comprometo, como he hecho de forma continua en los últimos días, a que cuando gobernemos la Xunta de Galicia, si Feijóo no ha rectificado antes, nosotros abriremos el paritorio de Verín. No es una promesa baladí ni una promesa compleja de realizar. Lo complejo va a ser apostar por el sistema sanitario en plenitud, en los distintos lugares del territorio. Pero sin duda, de lo que hablamos en el caso del paritorio de Verín, es la cuestión de reforzar el servicio, fundamentalmente garantizando la pediatría de urgencias 24 horas durante todos los días del año, acompañando también de los mecanismos que haga falta en ginecología y en matronas, pero allí hay muy buenos profesionales que lo han hecho muy bien a lo largo de la historia, como se está haciendo también en el Hospital de Obarco, que también tiene unos índices o unos niveles que no cubrirían esos ratios. Por lo tanto, no haya ninguna duda de que cuando en el 2020 voten los gallegos y haya un cambio de gobierno al frente de la Xunta de Galicia, un gobierno progresista, liderado por el Partido Socialista, abrirá el paritorio de Verín para que mantenga la gran gestión que ha hecho a lo largo de los últimos tiempos. Pero de fondo aquí lo que hay en el tema de la crisis del paritorio de Verín está el descenso de la natalidad de los nacimientos, que si pasábamos de 100 y pico nacimientos, 200, 100 y pico, este año bajamos de 100 por primera vez, en 2020 estaremos en 70, en 2030 a lo mejor estamos en 40 nacimientos. Seguirá, o sea, ¿hasta dónde tiene que llegar el sistema público sanitario contra esas cifras? Digo, porque las políticas natalistas hasta ahora no han funcionado ni en Galicia ni en otros puntos de España, me refiero. Es un tema complicado. Es lo que yo decía antes. Yo no soy un ingenuo que quiera plantear propuestas para todos los ayuntamientos que pueda haber en todo su territorio, pero si asumimos que un concello como el de Verín, que es el tercero, el segundo en población, actualmente el tercero, por poca diferencia con Carballiño, ¿no? Pero si asumimos que ayuntamientos como Carballiño, como Verín o como Barco no deben tener una apuesta clara, estamos ahogando toda la provincia de Ourense. Porque si ni tan siquiera tomamos discriminación positiva y apoyo a esas cabeceras de comarca que son de referencia, lo único que nos quedaría sería la ciudad. Yo me echo las manos a la cabeza cuando he escuchado a algún responsable de la gestión sanitaria del Partido Popular diciendo que hay que prever que en algún momento las mujeres orensanas para dar a luz tengan que ir a Vigo. Eso es finiquitar la vida política, la vida social, la vida ciudadana de una parte del territorio. No podemos consentirlo y no lo vamos a admitir. Pero si es una decisión política, ¿por qué se toma justo antes de las autonómicas? Quiero decir... Eso lo tiene que explicar Feijóo. Entiendo que... No... Pero ya ve usted el lío que tiene el Partido Popular en la provincia de Ourense, que está Baltar y Feijóo totalmente confrontando. Feijóo es un indolente. Feijóo los números le plantean cualquier cosa y en sus políticas de privatización, de precarización del empleo, de reducción de servicios sanitarios, pues aplicó una ley de salud que lo que decía era eliminar las áreas sanitarias. Y advertimos de que ese era un paso para, a partir de ahí, con áreas más manejadas para el conjunto del territorio, mover fichas e ir quitando servicios sanitarios. Yo he ido en las últimas semanas varias veces a Valdeorras, a Verín, a tantos lugares. Y yo sé lo que me dicen los profesionales sanitarios, que la reducción de la cartera de servicios sanitarios en Valdeorras o en Verín es continua.
que hay una decisión de ir quitando profesionales. ¿Por qué? Pues porque no han visto los problemas, no han hecho una previsión, se encuentran con que no cubren las plazas, porque las políticas de contratación han sido políticas de contratos por horas, de contratos por días. En otras comunidades sí han ido cubriendo las plazas que necesitaban. Es decir, lo que ha habido es una pésima planificación y una muy mala gestión de la política sanitaria. Porque con más profesionales, con más medios, con más cuidado y atención laboral y de tipos de contratos a los profesionales, claro que se pueden cubrir las vacantes y las bajas para dar servicios sanitarios en el territorio. Y en esa línea de planificación yo creo que un paritorio como el de Verín es en este momento un símbolo de la lucha por la sanidad pública, que ha trascendido incluso a Ourense y a Galicia. Se habla en toda España del cierre del paritorio de Verín y la movilización masiva que ha habido en Verín, yo he estado en ellas de forma continua, esa movilización masiva es la movilización que va a sacar a Feijóo de la Xunta de Galicia, porque nos permite ver la realidad de lo que implica un gobierno tan malo para Galicia como el de Feijóo, que durante mucho tiempo pudo vivir o sobrevivir en la imagen de que era un gran gestor, de que era un hombre que hacía las políticas de la Xunta bien. Hoy por hoy sabemos que es toda una mentira. Triplicó la deuda pública por más de 3. Es decir, este gran gestor nos ha llevado a dejar las cuentas públicas en una situación muy compleja. Hay menos empleo que cuando llegó. Hay menos valor industrial que cuando llegó, hay menos trabajadores en el sector industrial que cuando llegó. Nos dijo que iba a ser la legislatura del rural y abandonó el rural. Deshizo las políticas sociales, recortó en dependencia. En política sanitaria ha sido lo peor que le ha podido ocurrir a Galicia, de forma continua y constante. Y utiliza lo que le interesa para gestionar de la manera diciendo que son los profesionales. No quiere asumir sus responsabilidades. Porque yo respeto las valoraciones que hace un profesional u otro profesional, pero le corresponde al decisor político decir a qué profesional escucha, cómo toma las decisiones y a cuál hace caso. Y aquí, claro que cerrar el paritorio de Verín es una decisión política, porque hay determinados mecanismos para dar capacidad de gestión y de resolver los problemas sanitarios en todo el territorio. Hay que ponerlos a funcionar, hay que desarrollar toda la agenda de política sanitaria para garantizar los servicios. No solamente los servicios de paritorio y de pediatría vinculados, traumatología, servicios paliativos. Ha habido recortes en Verín de forma continua. Cuando vamos a Valdeorras, exactamente lo mismo. Y es que la sanidad pública, además de ser pública, universal, gratuita, tiene que estar próxima a los ciudadanos. Es que en un país en el cual las vías de movilidad están limitadas, hay muchos ciudadanos mayores que no conducen. Y el transporte colectivo de autobuses es muy escaso en buena parte de Galicia, porque Feijóo no ha hecho tampoco un plan de movilidad para el territorio. Y a lo mejor un determinado ciudadano pues que está en Manzaneda o en Ríos y tiene que venir a Ourense, pues tiene unos mecanismos limitados y tiene que venir. Pero por lo tanto, tenemos que apostar porque la sanidad sea accesible y esté cerca de los ciudadanos. Y eso es una decisión política, de defender el estado del bienestar. Claro, buena parte de los médicos lo que dicen es que con lo poquito que hay que ver cómo lo hacemos. Es que nosotros tenemos que gestionar lo que hay de la manera posible, pero además tenemos que tener las luces puestas en el medio y en el largo plazo para garantizar que la política sanitaria va a ser una prioridad del próximo gobierno de la Xunta. Pero aún con esa política sanitaria, por un lado, lo que no está, que el reto demográfico, la crisis demográfica que hay en Galicia, sobre todo en Ourense y Lugo, que es el mayor problema sin duda del futuro de esta provincia, tiene una solución que ahora mismo no se está avecinando, pero por parte de ningún gobierno, porque tampoco, quiero decir, el gobierno central o incluso Europa no está dando con las claves, o sea, las cifras están ahí. Es muy complejo, pero yo soy economista. ¿Pero cuáles serían tres medidas que tomaría usted en la Xunta para el rural ourensano? Vamos a decir las medidas, pero yo le voy a explicar una explicación básica que es la fundamental. Y es que haya empleo, que haya riqueza. Si hay empleo y hay riqueza, habrá gente. Eso es una cuestión fundamental. Y cuando yo doy los datos de empleo, es lo más grave que le ha ocurrido a Galicia. Que hay 54.000 gallegos menos trabajando hoy que hace 11 años. Vinculado a la crisis demográfica también. No, porque si en España hay 650.000 más, si aquí hubiese, ¿ustedes creen que si en Galicia hubiese una oferta laboral para contratar a 10.000 trabajadores, no habría esos 10.000 trabajadores? Sí, pero claro que los habría. ¿Cuál es la cuestión? Que la política económica ha fallado.
que se ha derrumbado la posibilidad de hacer política económica, que los jóvenes gallegos se van, unos porque tienen un determinado desarrollo profesional y encuentran que para lo que aspiran no encuentran en Galicia esas vías, pero también ciudadanos que buscan un trabajo para resistir y se han tenido que abandonar. Feijóo, es que los datos de demografía no son así porque ahí entra mucha gente. Está entrando gente en Galicia fundamentalmente porque vienen muchos ciudadanos vinculados o gallegos o descendientes de gallegos vinculados, por ejemplo, a la crisis política que hay en Venezuela. Y es importantísimo que vengan, porque nos pueden nutrir también de escenarios de revitalización demográfica. Pero si hubiese empleo, ¿usted cree que en la provincia de Ourense, sin tantos ayuntamientos y pueblos, esa es la dinámica general de la historia, si hubiese habido modos de producción, vida laboral, posibilidad de trabajo, no se hubieran ido yendo la gente? Pues es como se ha construido Galicia. ¿Cómo se ha construido Vigo? Pues con una pujanza económica, a veces por motivos propios y otros añadidos. Por ejemplo, con una fábrica o una factoría de Citroën que hizo que en un determinado momento se vinieran miles de ciudadanos de Ourense. Por eso, entre Vigo y Ourense hay tantísima conexión, porque los ciudadanos en Vigo estamos todos vinculados de una forma o tal con gente que ha venido de la provincia de Ourense. Vigo ha tenido en Ourense una construcción social fundamental. ¿De qué se ha derivado? Pues de ciudadanos que en sus pueblos no tenían posibilidad de futuro y que se han ido allí donde había un puerto o allí donde había una empresa que fabricaba coches y le daban un empleo. Tenemos que poner la prioridad en el empleo. Y eso me decía usted, ¿qué planteamiento? Yo tengo tres grandes planteamientos para el próximo gobierno de la Xunta de Galicia. Uno, una política económica activa. Es fundamental. Es fundamental. Feijóo no entiende nada de economía. No tiene ni formación, ni interés. Le escriben discursos y los lee sin saber de lo que habla. No distingue si habla de una empresa que representa el 4% o el 40% del PIB de una provincia. Se lo he tenido que decir en el Parlamento. Es que no entiende nada. Y le han dado una imagen de que ha sido un gran gestor, pero si no ha entendido nada. La única política económica que ha hecho Feijóo es la de recortes. Es la política de Hacienda. Si yo le pregunto a los telespectadores de Telemiño quién es el conselleiro de Economía o el conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, pues a lo mejor lo saben el 1%, el 2%, porque ha sido inexistente. Necesitamos una política económica activa. ¿Esto qué quiere decir? Pues política de I+D+I. Política de formación de los trabajadores. Política del IGAPE. El IGAPE ha desaparecido, el Instituto Gallego de Promoción Económica, para buscar vías de negocio, para atraer negocios, para poner el suelo empresarial a funcionar. Necesitamos política industrial que solucione las grandes crisis. Hay que buscar de forma activa, porque aquí tenemos una población que puede estar muy bien formada, con capacidad. Los gallegos somos gente muy trabajadora. Hay todos los mecanismos para poder desarrollar actividad económica y hay grandes empresarios en nuestra tierra y en nuestro país que ejemplifican esa posibilidad. Pero la Xunta no ha apoyado las sinergias ni ha apoyado el territorio. Es necesaria esa política económica, esa política industrial activa. En segundo lugar, es necesaria una política de medio rural que apueste por el territorio. Y ello implica, desde luego, tener una prioridad que Feijóo no ha tenido, que no ha habido política para el medio rural. Lo saben todos los ciudadanos que viven en el medio rural, en todos los aspectos, desde la política vinculada al medio agrario, al medio forestal, cuando hablamos de los problemas que tienen los ciudadanos que viven en tal. No ha habido ningún tipo de planteamiento para redimensionar el medio rural. Y en tercer lugar, que tiene que ver con todo lo anterior, una política de servicios públicos y de servicios sociales, que tiene que ver mucho con el medio rural, porque tenemos que dar por igualdad a los ciudadanos los mecanismos para que puedan vivir con normalidad, pero también para vertebrar el territorio. Tenemos que dotar de servicios públicos al conjunto del medio rural. Yo creo que esas tres patas tienen que nutrir una estrategia para la Galicia de la próxima década. Y en esas tres patas de la política, Feijóo ha sido un desastre. Mire, para llegar a la Xunta va a necesitar impulso en todas las provincias, ¿no? Impulso electoral, hablamos. ¿Es el mejor punto de partida lo que está sucediendo en Ourense los últimos días con, bueno, venía de unos resultados muy buenos en las generales, primera fuerza en las municipales? Claro. ¿Por qué ahora desaparece, o sea, se disuelve la ejecutiva local? No Digo, tiene, es un buen momento. No tiene nada que ver. No tiene que ver una cosa con la otra. Es decir, el partido en Ourense, a nivel orgánico, pues venía de una situación compleja, fundamentalmente derivada porque hubo una persona que fue secretaria general del Partido Socialista en Galicia, que generó o intentó generar una escisión del partido. Y nosotros desde la dirección gallega, claro que tomamos medidas y presentamos unas candidaturas ganadoras en las generales y en las municipales. En elecciones generales, un equipo renovado. Marina Ortega, cabeza de cartel, Adolfo Pérez Avellás, número 2 al Congreso. Al Senado, Juan Carlos Francisco Rivera. Jugamos muy bien,
Por eso conseguimos unos resultados estupendos y lo hicimos codo a codo, trabajando con toda la militancia del partido, intentando regenerar el partido más allá de la cuestión estrictamente orgánica. Y después llegaron las municipales y hubo que poner también hacer una apuesta nueva por determinadas circunstancias. Porque se le movieron las listas. Claro, y hemos hecho las mejores listas posibles. No, entiendo que Barquero dimitió porque se le movieron las listas que él había planteado al partido. Eso es tiempo pasado, pero el tiempo ha dado razones sobre los resultados electorales en la provincia y en la ciudad de Ourense, y además vuelvo a señalar que un elemento estructural que estaba en la situación orgánica de Ourense es que alguien que fue secretario general del partido abandonó la organización con declaraciones muy graves, por cierto, con una proyección mediática muy grande, pero que luego ya hablaron los ciudadanos en la ciudad de Ourense, en Carballiño, en toda la provincia, y nos dieron la razón al Partido Socialista para haber hecho los cambios que hicimos, para haber hecho unas buenas listas y para pensar en los ciudadanos. A mí yo soy actualmente secretario general del Partido Socialista, y lo que me preocupa es pensar en lo que quieren los ciudadanos. Y los ciudadanos en Ourense nos piden un Partido Socialista fuerte, un Partido Socialista que mire menos hacia nosotros mismos y que vea más hacia los ciudadanos. Pero no le preocupa... En esa línea es en la que estamos. Perdón, ¿no le preocupa la imagen que da a veces el Partido Socialista a nivel orgánico, con cambios, dimisiones? Bueno, quiero decir... Exterioriza más que otros partidos. Claro, la situación pero eso somos un partido que a veces traslada mucho las cuestiones, pero yo creo que los ciudadanos en Ourense lo han manifestado con mucha claridad en todas estas elecciones, han apreciado el trabajo hecho por el Partido Socialista. Pero Barquero, por ejemplo, había ganado las primarias, por ejemplo. Quiero decir, luego se le dimite después de que se le muevan las listas, bueno, y el partido, perdone, baja notablemente los resultados de las municipales respecto a lo que había cosechado en las generales en la ciudad de Ourense. Bueno, fuimos primera fuerza política. Sí, pero bueno. En la ciudad de Ourense, de las ciudades en que hemos sido primera fuerza política, en las elecciones de abril, en las elecciones de mayo y en las elecciones de noviembre. Y la dirección del partido consideró que la incorporación en la lista de algunos candidatos no era adecuada, y el tiempo nos ha dado la razón, porque 15 días después esos candidatos encabezaron una lista de escisión bajo las siglas de otro partido político. Hicimos lo que había que hacer y la dirección federal y la dirección gallega trabajamos intensamente con la dirección provincial para acertar en algo que ha sido positivo. Y ahora, en todo caso, todo esto es tiempo pasado. Yo agradezco a todos los compañeros su trabajo y su esfuerzo, y también la generosidad del compañero Barquero por haber entendido las decisiones tomadas por los órganos, y a partir de ahí el partido tiene que pensar en clave de futuro, en clave de horizonte electoral y en clave también de fortalecimiento del proyecto en la ciudad y de los equipos municipales. Y no tengan ninguna duda de que si hemos acertado y lo hemos hecho al servicio de la ciudad de Ourense y de la provincia de Ourense, lo vamos a seguir haciendo para conseguir llevar a este partido a un nuevo escenario que pueda alcanzar el gobierno en la ciudad, el gobierno en la Diputación y la Xunta de Galicia. Del todo no acertaron porque están en la oposición, ¿no? Aún siendo primera fuerza en la ciudad, en la Diputación se rompió la mayoría absoluta, pero ¿se arrepiente de algo en esas negociaciones? Yo creo que veníamos de un... En política hay que ser realistas. Veníamos de un escenario político en el cual teníamos un diputado, o una diputada y un senador, y hemos pasado a dos. Yo recuerdo a Baltar, y ustedes lo recordarán, toda la campaña del 10 de noviembre prometiendo que el Partido Popular iba a subir un diputado más en Ourense. Esa era la realidad de lo que se plasmó, de que iban a sacar uno más, que nos iban a quitar el segundo. Mentira, hemos sacado mejor resultado en noviembre que en abril. Y en las elecciones municipales hemos tenido un crecimiento espectacular, pero como en pocas ciudades, por el porcentaje de votos, por el número absoluto y por los concejales. Es cierto que el resultado no es plenamente satisfactorio, sin gobierno no hay paraíso, ¿no? Haciendo un... Bueno, yo no envidio el paraíso de Jácome con Baltar y Feijóo. Pero en ese paraíso quiso estar Villarino. En ese paraíso lo que sabemos es que hay un caos en el gobierno municipal y que los socialistas en ningún momento hablamos de ceder aquello que creíamos fundamental, que era liderar proyectos para el servicio. En esa línea yo creo que el partido hizo lo que tenía que hacer, que es responder del mensaje que tuvimos ante los ciudadanos. Nuestro planteamiento era
que la ciudad de Ourense necesitaba un gobierno fuerte y progresista liderado por el Partido Socialista. Hoy Ourense estaría mucho mejor con Rafa Villarino al frente que con Jácome, y nuestro planteamiento de los ciudadanos es que queríamos retirar a Baltar de la presidencia de la Diputación. ¿Pero no hubiese sido mejor dejar gobernar a la lista más votada en la ciudad y en la Diputación? Yo lo que sé es que Feijóo aprobó un pacto de la indignidad entre Jácome y Baltar. Que Jácome sacaba para hacer campaña un robot por las calles, que lo vio toda España. Todavía he estado en Madrid estos días y me lo decían algunos periodistas. Un robot que iba diciendo hay que sacar a los caciques de los Baltar de la Diputación. Y los votos que consiguió con ese robot los utilizó para poner a Baltar en la Diputación. Y Feijóo dijo que Jácome iba a ser letal. Es en lo único en lo que ha acertado Feijóo en mucho tiempo, en que Jácome es letal para la ciudad de Ourense y que está llevando la política municipal de una gran ciudad como Ourense a un nivel de esperpento que está dejando a todo el mundo boquiabierto. Yo creo que los votantes del Partido Popular están escandalizados de que hayan utilizado sus votos para poner a Jácome al frente de la ciudad. Y por lo tanto, la política tiene muchas cuestiones complejas, pero el Partido Socialista ha demostrado en Ourense que somos un partido con fuerza, con capacidad de conectar y que estamos a la altura de las circunstancias. Que somos un partido de palabra, un partido en el que se puede confiar y un partido que está llamado a alcanzar mayores cuotas de gobierno, así como haya próximas elecciones. ¿Siente cierto alivio de no haber llegado a un acuerdo con Democracia Ourensana y Gonzalo Jácome? No sé si alivio es la palabra. Creo que haber apoyado a Jácome al frente de cualquier alcaldía de España es un suicidio político. Y con eso soy bastante claro en mi Pero a la hora de perder... Nunca fui partidario de que Jácome pudiese ser alcalde de Ourense y creo que Feijóo igual se está arrepintiendo también de sus decisiones. Por una parte está en una pelea abierta contra Baltar y por otra parte está en un Cristo permanente con Jácome. Porque el problema de Feijóo es que Jácome es el único aliado que tiene Feijóo en todas las ciudades. Y Feijóo se avergüenza de Jácome. No lo quiere lucir. Pero claro, en todas las ciudades gallegas gobierna la izquierda y el Partido Socialista, menos en Ourense, donde Feijóo se tapó la nariz para poner a Jácome y está totalmente arrepentido de lo que hace, porque cada vez que habla Jácome ejemplifica un nivel político que avergüenza al Partido Popular y se lo recriminan a Feijóo en toda España. Pero en ese argumentario ganaría más credibilidad el Partido Socialista si no hubiese negociado en ningún momento con Jácome. Yo creo que han dialogado y se ha dialogado en todas las vías, pero usted sabe que los pactos de acuerdo, los pactos de coalición y de investidura tienen que ser refrendados por los órganos competentes en el partido y desde luego desde la dirección gallega siempre abrimos las puertas a dialogar y a buscar acuerdos, porque todo lo de Ourense era complejo y había que buscar un escenario, pero mi posición personal siempre fue que el Partido Socialista no podía ceder la alcaldía de Ourense a quien había sido la tercera fuerza política de la ciudad y quien además está visto que quería acabar haciendo a Baltar presidente de la Diputación. Y entonces hacemos que deje gobernar siempre la lista más votada, doble vuelta. Usted, para terminar, ¿cuál es el sistema que prefiere? Yo creo que para desencallar muchas veces? Hay que buscar acuerdos razonables. Hay que buscar acuerdos que faciliten la gobernabilidad de acuerdo a lo que los electores están encargados. A nosotros nos encargaron en Ourense, por eso ganamos en Ourense y por eso Rafael Villarino es el alcalde votado por la mayoría de los ourensanos. Lo que aquí se ha hecho es un ejercicio de indignidad que ha colocado en la alcaldía al tercero de la votación. Esto, en democracia, genera muchas vueltas. Esto es lo que ha hecho el Partido Popular aquí en Ourense. Deberían sacársele los colores, porque el Partido Popular en otros lugares se echa las manos a la cabeza si alguien hace un acuerdo o cualquier cuestión que no les guste. Y aquí ellos todo les ha valido. En todo caso, yo creo que los resultados del Partido Socialista en Ourense han sido, en el 2019, y así me lo han trasladado desde la dirección federal del partido, unos resultados muy satisfactorios, porque hemos pegado un salto muy importante en elecciones generales y en elecciones municipales. Hay que seguir trabajando, pero por primera vez en la historia el PP ha perdido la mayoría absoluta en la Diputación de Ourense. En Ourense empiezan a correr nuevos vientos de cambio y estoy convencido que lo que ha ocurrido con el pacto de la indignidad entre Feijóo, Jácome y Baltar
impulsará esos vientos de cambio con más fuerza. Nosotros nos asentamos, nos fortalecemos y esto va a dar un impulso para que Ourense pueda tener un cambio, y creemos que es fundamental que el cambio posible, el único cambio que podrá venir en Ourense, sea un cambio de la mano del Partido Socialista en la Diputación y en la ciudad cuando haya elecciones, que todavía queda mucho y nosotros respetamos los tiempos, pero desde luego también estoy convencido de que Ourense va a apoyar con mucha claridad un cambio político al frente de la Xunta de Galicia. Los ourensanos saben perfectamente que a Ourense no le va bien con Feijóo y que es necesario un nuevo tiempo político en el que Ourense ocupe el espacio político que la derecha no le quiere dar. Nos comprometemos, y yo como candidato a la presidencia de la Xunta, de que un gobierno socialista al frente de la Xunta de Galicia cumplirá con Ourense, a diferencia de lo que hizo Feijóo. Pues muchísimas gracias. El tiempo dará y quitará razones. Y suerte en 2020. Estaremos aquí para contarlo, para ver cómo han ido los tiempos. Muchísimas gracias por haber venido a Gonzalo Caballero y suerte en 2020, que será clave tanto para su carrera política como para el futuro de Galicia. Gracias a vosotros y a todos los telespectadores de Telemiño, un placer estar aquí en Ourense una vez más.